muy difícil hablar después de esa charla porque yo estoy en desacuerdo que no sabemos hablar los médicos, al menos el doctor Pino sabe hablar. Yo puede que se me mezcle un poco el inglés y el español. Y no sé si los voy a motivar o desmotivar, pero les voy a mostrar ejemplos de éxito y de fracaso de inteligencia artificial para darles, creo que tienen ahora una perspectiva global del potencial. Y quiero darle un poco una perspectiva tal vez algo distinta, ojalá que sea contributoria. No tengo ningún conflicto de interés. Y esto es un montón de gente que trabaja en varios proyectos que voy a mostrar y varias iniciativas, además de algunos conceptos, digamos, generales de inteligencia artificial. Ok, primero que nada, cada vez que uno dice AI, yo creo que AI no debiera ser Artificial Intelligence, debiera ser Automatic Investment, porque la gente automáticamente cree que va a resolver todos los problemas, nos va a dejar a todos desempleados, y la verdad es que hay mucho buzz alrededor del uso de AI, pero que el uso en verdad en el espacio clínico todavía es muy, muy limitado. Y vamos a tratar de ver por qué esas cosas pasan y por qué es difícil integrarlo a la clínica y por qué muchas veces no cuantificamos el valor y el impacto de la tecnología. Esto es una sobresimplificación y de nuevo, el doctor Pino me deja en ridículo porque básicamente la forma que yo veo AI es que hay estadísticas, ciencias de computación, ciencias del uso de data, con distintas permutaciones, y después hay varias definiciones en base a los algoritmos, los modelos o lo que sea que se use, y los objetivos son automatizar, apoyar o engrandecer, digamos, o aumentar la función de alguien o de algo. Y hay y me encantó que se mencionó antes, hay toda un área de manejo de cambio, de persuasión, de economía del comportamiento, etcétera, que uno normalmente no piensa, y creo que lo mencioné en la charla anterior, lo voy a tocar de nuevo. Pero si tuviera que resumir en radioterapia, al menos, para mí inteligencia artificial es automatización de procesos. Creo que los otros elementos de predicción, etcétera, todavía son más inmaduros y más débiles. Así que esta es como mi visión súper simplificada del tema. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque normalmente estamos obsesionados con tecnología, así que aparece cualquier tecnología nueva, un computador nuevo, un algoritmo nuevo, que queremos ser los primeros en probarlo. Obviamente tenemos una especialidad que es altamente computacional, entonces estamos en un escenario que tal vez es privilegiado para hacer estas cosas. Mientras más se hace, más barato es el costo del procesamiento de datos, etcétera. Hace 10, 15 años era prohibitivo y los computadores ocupaban una sala del tamaño de esto, ahora se pueden hacer en computadores portátiles. O en las nubes, ni siquiera necesitas un computador avanzado, los computadores están en alguna otra parte del mundo y se puede hacer en distintas partes del proceso, en simulación, segmentación, planificación de tratamiento, que fue lo que hablamos ayer, asegurar la calidad de los tratamientos y durante la entrega del tratamiento. Estas son algunas de las iniciativas que hemos tenido nosotros en uso de inteligencia artificial, automatización de planes, de mama o de próstata que mostré ayer, apoyo de decisiones clínicas, controles de calidad, planificación de protones en casos pediátricos, etc. Ahora voy a empezar a entrar en los problemas, en las desilusiones. Siempre hay una tensión entre precisión y interpretabilidad. La caja negra puede ser muy precisa, pero genera un grado de desconfianza, no necesariamente porque el output puede ser perfecto, sino que porque no tenemos la posibilidad de saber cuándo el output no es perfecto. Y eso genera una vulnerabilidad en el sistema. Entonces esa doble, digamos, esta doble cara entre precisión e interpretabilidad, la interpretabilidad es casi como un seguro de vida. Ojalá que nunca lo tengamos que usar, aunque todos nos vamos a morir eventualmente, pero tenerlo en caso de que uno sepa que el algoritmo me dio un output y puede que no esté en las circunstancias o en las condiciones que ese algoritmo fue diseñado para funcionar. Lo otro es predicción y el juicio humano. Eso fue lo que hablamos ayer y se mencionó hoy día. Una cosa es la predicción y después qué es lo que hace el ser humano con esa información. Y los humanos no son robots, no son obedientes, por lo tanto, asumir que va a haber una predicción y decir, tiene un cáncer que necesita una biopsia y la persona va a hacer una biopsia, el paciente va a estar de acuerdo en hacerse la biopsia. Hay muchas cosas que tienen que pasar todavía para que el comportamiento humano se case con la predicción. Y lo último es cómo se integra a nuestro trabajo.
O sea, ok, digamos, tenemos un robot de predicción. ¿Dónde? En la sala de informe del radiólogo, en la misma sala de la resonancia, cosa que el paciente reciba inmediatamente, se lo mandamos directo al paciente, se lo mandamos al médico, en qué formato, con dibujos, sin dibujos, todas esas cosas afectan. Hay gente que estudia todas estas cosas, de las cosas más ridículas que se puedan imaginar. Si a ustedes reciben una encuesta poblacional, si la encuesta viene doblada, la probabilidad de responderla es 3 veces menor que si la encuesta viene abierta. Y hay gente que ha estudiado eso para hacer censos y cosas así. Y obviamente cuando uno va a integrar una tecnología hay cosas que uno no está contemplando que van a afectar cómo se integra realmente a la fuerza de trabajo. Y eso fue lo que dijimos ayer. Hay un input, una predicción, pero después hay un juicio, hay una acción, hay un aprendizaje, un reforzamiento, etc. Y todas esas cosas son probablemente mucho más complejas que escribir un algoritmo. Un poco de historia en el uso relacionado a radioterapia. Philippe Lambin es de Bélgica y hizo probablemente uno de los primeros papers que usó la información en los escáneres que no es visible al ojo humano, textura, simetría, variabilidad de las densidades dentro de las zonas tumorales, y logró predecir con mayor precisión los resultados de pacientes con cáncer de pulmón comparado a los factores tradicionales. Entonces, realmente este es un ejemplo en que la máquina está viendo cosas que el ojo humano no puede detectar. Esto es una buena aplicación de inteligencia artificial. No quiere decir que pueden haber otros métodos, genómica o el uso de biomarcadores circulantes, etcétera, pero al menos esta aplicación es extremadamente interesante. Este probablemente fue el que generó más revuelo y hay una historia tras bambalina de esto, pero que lo voy a mencionar después, que uno de los problemas cuando uno usa los computadores a veces hacen truco, se llama gaming. Este estudio da 2 moralejas. Uno, que con algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes, fotos de lesiones cutáneas, se podía predecir con precisión semejante a un dermatólogo experto si la lesión era maligna o benigna. Moraleja, las máquinas no van a poder sobrepasar la performance humana porque están entrenadas en base a la performance humana. Para saber si es maligna o benigna necesitabas un patólogo o una biopsia, etc. Entonces, el techo probablemente es igualar al humano, al menos en este ejemplo. Lo cual es bueno porque es más rápido, es más reproducible, es exportable, no se cansan, no piden aumento de sueldo, no se enojan, etc. Ahora, la otra moraleja es que este estudio, las lesiones cuando eran malignas, muchas de las fotos tenían una regla porque empezaban a hacer mediciones que cuando la lesión es claramente benigna, los dermatólogos no lo hacían. La presencia de la regla en la imagen, el algoritmo la usó para correlacionarlo, que era más probable que fuera una lesión maligna. Entonces el conocimiento humano estaba, digamos, oculto en las imágenes de cierta forma, y el computador obviamente busca correlaciones, como se dijo antes, en forma no supervisada o supervisada, y busca correlaciones a veces en las imágenes que no tienen nada que ver con la función que uno quiere o espera que el computador esté haciendo. Y este fue el ejemplo que les dije ayer, que uno puede usar inteligencia artificial no solamente para hacer algo extra, no como la guinda de la torta, sino para cambiar un proceso, porque puede cambiar la forma de cómo se predicen las dosis a cómo se traduce a un plan de tratamiento. 3 problemas en clínica. Cuando uno empieza a hacer esto en clínica, estos son como los 3 problemas que pasan todo el tiempo. Uno, class imbalance y outliers. La práctica clínica es altamente heterogénea y es muy difícil saber lo que es un caso normal o lo que no es un caso normal, incluso a uno como médico, porque desafortunadamente los pacientes no se leen el Harrison de medicina interna y llegan con cualquier tipo de combinaciones y permutaciones, etc. Entonces, eso puede confundir al modelo que está tratando de hacer un escenario predecible porque se empieza a contaminar con casos que están muy alejados de la realidad del problema que uno quiere resolver. Underfitting es porque muchas veces la data que tenemos en medicina, y se mencionó en las fichas electrónicas, etcétera, es discordante, incompleta, inconsistente, etcétera. Y los modelos lo que buscan en este caso, una relación lineal,
es disminuir la distancia sumada entre todos los puntos a la línea. O sea, esta es la mejor forma de representar toda esa variabilidad. Pero para representar a este punto, esto es bien pobre. Entonces, para el individuo puede ser muy malo. En globo es genial. Claro, es como decir, no sé, digamos, el Producto Interno Bruto de un país es X, uno dice, wow, es que excelente, pero a mí me llegan, nada, el 0.000001%. Entonces no me refleja el tema global al individuo. Y el overfitting es cuando uno hace un modelo sumamente complicado para tratar de explicar todos los escenarios, pero el problema es que es tan convolucionado que cuando llega un caso nuevo va a ser muy poco representativo. La validez externa de modelos así es muy pobre. Por eso la mayoría de los estudios necesitan validación en cohortes independientes, etcétera, para asegurarse que no es un modelo que solo representa a ese dato. Ok, esto es un ejemplo real. Uno hace un clasificador que tiene que decir, le pone la tarea y dice, dime qué es un gato y dime lo que es un perro. Fácil, se supone, no es tan fácil. Y han hecho competencias internacionales, etcétera. El problema es que los usuarios no saben cómo se formó el modelo. Entonces están estos problemas de sesgo, que a veces puede ser que la data que entre o que la data que se usó no sea representativa de los gatos de ahora, porque evolucionaron o cualquier cosa rara que puede pasar con los gatos. El gaming que les dije antes, que a veces la función puede ser porque todos los perros tenían un collar y los gatos no, entonces cuando ve un collar dice perro, pero en verdad no tiene nada que ver, eso no es un identificador de un perro. Y el overfitting, que puede ser que solo represente a los gatos y los perros que estaban en el entrenamiento, pero si viene un gato, digamos, de una especie distinta, no va a tener la capacidad de decir esto es un gato, porque no tiene la capacidad que nosotros tenemos de decir eso es un gato, aunque le falta una pata porque tuvo un accidente o no tiene cola, etc. Ahora, la gente que empieza a hacer estas cosas, empieza a hacer cosas entretenidas, y lo que hacen es meter jirafa. Entonces metieron 2 fotos de jirafa, y veamos qué es lo que pasa con la data. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? 2 cosas. Uno, que el algoritmo diga es un perro. Y eso es malo, digamos. O sea, si el algoritmo dice tiene cáncer y en verdad no tiene, no me gustaría que funcionara así. O que quede en blanco y diga no sé cómo clasificarlo. En algunos casos puede que eso sea mejor, en otros casos puede que lo otro sea mejor. Pero si no entendemos cómo se hizo la data y las potenciales de confusión que pueden ingresar al meter información nueva, no sabemos qué es lo que va a pasar, uno no sabe, uno solo ve el output, le dice, ok, esto es un perro, pero no, es una jirafa. Ahora, si alguien era atento a la foto, miren, cuando cambia la foto, cambian 3. Hay un perro disfrazado de jirafa. Entonces, ¿qué va a hacer ahí ahora? ¿Va a decir, es un perro o una jirafa? Entonces, y la verdad es que si uno empieza a pensar en los pacientes o en los problemas clínicos, a veces hay infecciones que se ven como tumores, abscesos cerebrales que parecen tumores. Entonces uno empieza a decir, ya, esto puede pasar. Puede pasar que uno lo entrene en tumores cerebrales y de repente aparezca una jirafa. Hay jirafas caminando en el hospital todo el tiempo. Ok, hay recomendaciones, esto es de un grupo de Toronto, del hospital de Sick Kids, que dicen cómo integrar estas cosas en la parte clínica en forma responsable, etc. No voy a entrar en los detalles acá, pero obviamente uno tiene que pensar cuál es la relevancia, cuán apropiada o no es la data clínica con que se formaron los modelos, cuán rigurosa fue la evaluación, etc. Pero también hay, por otro lado, y sobre todo en la media, diciendo, como hay menos excitamiento, decir, ojo, cautela, porque una cosa es decir el potencial de la tecnología y nadie lo duda, y lo otro es la realidad de cómo puede transformar, dijimos antes, los procesos clínicos y la forma en que trabajamos. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos cómo uno puede confundir a los algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, son casos similares a lo que le pasó a Tesla en las versiones iniciales del autopiloto, pero si uno toma un signo stop y le pone esos 3 stickers, por alguna forma, el algoritmo que identifica signos, digamos, en la calle, lo lee ahora como 45 kilómetros por hora velocidad máxima. Uno no tiene cómo entender. Tal vez esto es como un cuadro medio hecho por algún médico, escrito en una receta médica o algo, pero realmente uno no puede entender cómo llegó a esa conclusión. Lo mismo acá, un patrón extracto de imágenes
por el algoritmo que era de identificación, un clasificador, lo ve como una estrella de mar. No hay ninguna forma racional de entender eso. Ahora, lo más entretenido es que uno puede poner una imagen de un panda y le pone un ruido detrás que no siquiera es visible. Si ven, las dos imágenes son iguales, pero ahora tiene un ruido detrás de la imagen y lo clasifica como un tipo de mono. ¿Por qué? Porque algo detectó que probablemente un ruido similar estaba en la foto de los monos con el que ese modelo se entrenó. Entonces el algoritmo está leyéndolo como si fuera un mono, pero si uno le dice un humano, claramente sigue siendo un panda. Y lo mismo cuando uno puede superponer con bajo grado una imagen de un auto, que es solamente un 1% de la imagen, que uno no lo alcanza a ver, pero desde el punto del algoritmo tiene más peso y lo termina llamando a ese perezoso, lo termina llamando un auto. Ahora, uno también puede ser tonto usando AI y muchas veces lo usamos para problemas que son ridículos, que no se necesita porque es entretenido, y uno puede hacer un algoritmo para diferenciar chihuahuas de muffin, y a veces no es tan fácil, el de allá abajo es como, se parecen. Y lo otro que AI nos puede hacer tontos a nosotros. Este es una investigación de Rich Caruana. Él es el jefe del departamento de AI en Microsoft ahora. Hizo un estudio cuando estaba en Stanford que era para predecir el riesgo de mortalidad en neumonía en la urgencia. Y obviamente usaron una variabilidad de patrones clínicos, etc. Y una de las cosas que el modelo aprendió es que si tenía asma, tenía menos riesgo de mortalidad. Ahora, cualquier clínico le dicen eso y dicen, no hace sentido. En general, los pacientes asmáticos son un factor de riesgo cuando tienen una neumonía. Ahora, si uno piensa, dice, ok, entraron a revisar la data y lo que se dieron cuenta es que normalmente los pacientes con asma, uno, tendían a ser más jóvenes y lo otro, el manejo era más agresivo, porque como el médico que los veía decía, ok, tiene asma, partimos con los antibióticos al tiro, les toman radiografía, los monitorizan más cerca, etc. Entonces el factor de asma, porque el modelo no era supervisado, era un factor protector de mortalidad, lo que no tiene ningún sentido, porque habían factores confundentes en la data que se asociaban al asma y que no estaban capturados en las otras variables para el entrenamiento. Ok, ahora algunos ejemplos completos. ¿Cómo romper AI? Les mostré el sistema de planificación antes y nosotros dijimos, ok, tal vez en 15 años Tom, que es el físico que diseñó el modelo, o yo, ya no estamos en Princess Margaret y la gente sigue usando el modelo, pero no se acuerdan cómo se generó el modelo. Entonces, podemos simular condiciones que pueden cambiar la práctica clínica, como cómo se contornan los órganos. Antes hacíamos la pared de la vejiga, ahora hacemos la vejiga completa, lo mismo con el recto, los márgenes que se aplican, etc. Hicimos 8 escenarios con distintas condiciones, distintos márgenes, distintas formas de contornear y usar el mismo algoritmo de planificación que funciona perfecto ahora. Y lo que uno puede evaluar cuál es el impacto en las distribuciones de dosis, cuál es el impacto en los dosigramas de volumen y cuál es el impacto en la traducción de esa predicción de dosis en una dosis que va a ser entregada por un acelerador lineal. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero hay ciertos escenarios que el algoritmo empieza a performar peor. Y empieza a tener más los atlases que usa para seleccionar la predicción de dosis ideal en ese paciente empiezan a ser menos relevantes porque el input empieza a estar menos representado en la base de datos que se usó para generar el modelo. Entonces uno empieza, y estos son problemas reales, que puede ser como cambiar el fraccionamiento, cambiar los contornos, empezar a usar autocontornos que generan ciertas diferencias versus los contornos históricos, cambiar los márgenes, uso de espaciadores rectales, etc. No son problemas que uno dice, no son muffin y chihuahuas tipo de problemas. Automatización de planes. Esto fue el autoplan, el Quick Start. Básicamente lo que hacía y también están en research, es que los pacientes cuando se hacían el escáner, las pacientes con cáncer de mama para campos tangenciales, se ponían algunos marcadores en la superficie de la piel, digamos el límite medial de la mama, el límite externo, superior, inferior, y después cuando se hacía el escáner se autodetectaba y se generaban los campos minimizando la dosis al pulmón, que se autocontorneaba, etc. Entonces hacía un campo tangencial mientras el paciente caminaba saliendo del escáner,
puede ir a la sala de tratamiento porque hacía todo el tratamiento en forma automática. Y eso es lo que todavía se hace para campos mamarios. Pero obviamente después se empezó a usar para radioterapia parcial como similar al problema de la próstata. Entonces, el uso de AI para cambiar la forma que tratamos a los pacientes o para automatizar los procesos actuales. Son dos aplicaciones, digamos, distintas. En tumores cerebrales, el performance del autoplanning ha sido terrible, es un dolor de cabeza, valga la redundancia, porque las prescripciones son muy variadas, porque la anatomía es más compleja, aunque y hay muchos trade-offs. De repente, un glioblastoma, digamos, de la parte mesial del lóbulo temporal, uno puede decir bajar la cobertura hasta 54 Gray porque está cerca del nervio óptico, porque está cerca del quiasma. Entonces hay demasiado juicio metido como para aprender un patrón de planificación. Lo que es contraintuitivo, uno diría, ahí es donde el computador debiera ser mejor, pero el computador no tiene criterio. Y cuando hay demasiado criterio se complejiza la función para el computador, y lo último es lo de próstata que les mostré antes. Obviamente se pueden hacer aplicaciones nuevas, como planificación en ConBeam-CT, y ahí la pregunta nuevamente es cómo funciona, si este algoritmo fue entrenado para hacer planificaciones en escáner, digamos, helicoidales con mayor resolución y mejor contraste de partes blandas, y uno nuevamente puede evaluar cuál es el impacto, las diferencias clínicas entre el CT y el ConBeam-CT. Y ahora con resonancia, básicamente el mismo problema, entrenado en CT para hacer un plan que se evalúa y se calcula en CT, cómo puede hacer un modelo entrenado en CT, cómo va a performar si uno lo pasa a resonancia que está emergiendo como una tecnología que se usa más. Y esto es obviamente, básicamente el mismo problema y distintas formas de evaluarlo. Data mining, esto es como, estoy cerca del final, así que paciencia. Uno puede hacer funciones bien simples para catalogar órganos. Digamos que uno tiene contornos históricos de pacientes y uno puede decir, ok, densidad alta, baja, forma, redondito, más como un disco, o parece una pera, o parece un poroto, y básicamente uno puede diferenciar bastante bien con reglas simples lo que es corazón, pulmón, riñones. Ahora, el problema es que, no sé si esto les pasa a ustedes, pero si uno ve el sistema histórico de planificación, el pulmón izquierdo, o en este caso, primero que nada es un pulmón derecho, pero muchas veces están mal clasificados. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta si las clasificaciones y las nomenclaturas están desparramadas por todos lados? Nosotros históricamente, estos son random ejemplos de cómo se llamaba el pulmón izquierdo, derecho en verdad, pero left lung, left rayita abajo lung, con mayúsculas, LT, LL lang. Es difícil entrenar un modelo así porque empiezan a aparecer variabilidades que hablan de lo mismo, pero no son distintos. Todos están hablando de lo mismo, pero se ven distintos. Desde el punto de vista de letras o nomenclatura, un computador los vería como si fueran órganos distintos. Entonces lo que hicimos sobre 1500 plan, usar estas reglas simples para catalogar y la performance es bastante decente, como 92%. Ahora, estos en órganos de riesgo es más alto, 97, pero en los targets es bastante más bajo. Porque los targets son más heterogéneos, la nomenclatura está en cualquier lado y tienen muchísima más variabilidad de forma como para hacer, si uno lo piensa, la anatomía normal es mucho más predecible y mucho más estructurable que los tumores que tienen diversas formas, colores, texturas, etc. Ahora, dijimos, esta performance está acá, de repente en vez de 1500 tenemos que hacer más para mejorar la performance, de entrenar, porque queremos más variabilidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos más variabilidad en el modelo, vamos a poder capturar un universo más variado y representar estos, digamos, targets que pueden ser mucho más distintos unos entre otros. Y es verdad, uno hace más y aumenta la performance cerca de 90, pero la performance en los órganos de riesgo bajó, porque ahora uno empieza a tener variabilidad donde antes no había. Entonces, es esa tensión de agregar mucho versus tener el número justo para que el modelo tenga la performance ideal. Y esto es un ejemplo, eso es una próstata, y eso no es una próstata, pero se parece a una próstata.
en la forma. Entonces, si el algoritmo solamente usa forma, va a decir, ok, era un sarcoma de la pared torácica. Obviamente acá problemas de nomenclatura, que estaba catalogado como pulmón izquierdo-derecho en el planificador. O sea, los humanos hicieron un error, pero el algoritmo lo clasificó bien. Lo mismo con el corazón. Pero a veces, si uno tiene un tumor del mediastino anterior, por ejemplo, en la imagen de la derecha, puede el algoritmo considerar que eso es parte del corazón y no lo es. O si hay un tumor o un derrame pleural, va a tener problemas en clasificar el pulmón de ese lado. Y esta es la última parte, prometido. Todavía quedan 5 minutos. Lo último es control de calidad. Nosotros hacemos, ustedes también, cientos o miles de tratamientos y hay que revisar que no haya ningún error, porque los humanos somos buenos para hacer errores y no darnos cuenta. Y la idea acá es tener características de los planes y características del paciente. Esas son las dos variables principales que generan complejidad en un plan de radioterapia. Y tratar de catalogarlo. Entonces, lo que hicimos es usar data histórica de los rounds de control de calidad. Nosotros todas las semanas revisamos todos los planes de los tratamientos que van a comenzar la semana siguiente. Y si hay algún error o algún cambio, se clasifica. Por lo tanto, pudimos ir y hacer eso. Y armar un modelo de priorización para revisión. De nuevo, los humanos siendo flojos, lo que queremos es que, ¿para qué voy a revisar todos los planes si la mayoría son normales, simples y no tienen ninguna complejidad? ¿Por qué no nos enfocamos en aquellos que algún algoritmo nos dice, este es un plan de riesgo, necesita un poco más de atención? Es lo mismo que hicimos con los controles de calidad de IMRT. Antes se hacía todos los planes y todo, pero hasta que cuando ya, no sé, 99,9% de los planes no tienen ningún problema en el gamma o en la dosimetría absoluta, uno puede simplificar el control de calidad para disminuir la carga y dejarlo solo a casos que están más, digamos, en el extremo. Entonces, estos son ejemplos. Un caso simple, la idea es que no tenga discusión, o un caso complejo, que puede ser por el paciente, como dije, tiene un lecho tumoral gigante con un seroma, o la cantidad de campos que son inhabituales, digamos, para una mama, que lo alerte y diga, este es un plan que necesita discusión. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a tratar de explicarlo en forma simple, pero como dije antes, hay índices del plan y índices del paciente. Y el universo de pacientes cae en algún lugar de esta zona. Ahora, uno quiere, digamos que quiero aislar ese paciente. Entonces lo que uno hace es dividir por las mitades hasta que lo pueda aislar. Entonces hace una línea acá, dividir los pacientes mitad y mitad. Una línea allá, otra línea acá, otra acá y después la última. 7 líneas, digamos. Un paciente que está acá es 1, 2 y está aislado del resto. Entonces uno puede saber cuál es el promedio de líneas que necesito para aislar un paciente del resto. Y si es mucho menos, quiere decir que es un paciente que es un outlier. Si es mucho más, también puede ser, o sea, si es mucho más, digamos, el paciente que está dentro de la norma. Entonces, el scoring metric es simplemente cuántas líneas tengo que hacer para aislar ese paciente del resto de la población versus el promedio de líneas de splits que uno tiene que hacer para el paciente habitual. Y el modelo, la performance es, digamos, intermedia y se puede refinar, ahora está como un 0.7, pero básicamente lo que hace, y obviamente como todo plan tiene falsos positivos y falsos negativos, la pregunta es, ¿son los falsos positivos y los falsos negativos de este sistema mejores o peores que los falsos negativos y los falsos positivos que no cuantificamos en nuestra actividad diaria? Nosotros estamos llenos de falsos positivos, falsos negativos, eso es lo que no sabemos. Entonces, cuando uno empieza a medirlo acá, uno empieza a decir, no, falsos positivos, no los voy a aceptar, pero uno está lleno de esos errores. La diferencia es que lo estamos cuantificando, pero si no lo cuantificas, no lo puedes arreglar. Perdón. Este es un ejemplo que hay dosis a la mama contralateral y es un falso negativo en que la cadena mamaria interna era parte del PTB, pero no está incluida en la dosis porque querían proteger el corazón. Entonces, obviamente, debió alertar, tiene una razón para estar, por lo tanto, no es malo que haya sido un falso negativo, pero nuevamente entra el criterio y el juicio para determinar eso. Y esto simplemente muestra la complejidad, porque hubo cambios de
institucionales en nomenclatura, un cambio del sistema de planificación, etcétera. Por lo tanto, es difícil usar modelos antiguos a la realidad actual. Es casi decir que los pacientes, en términos de descubrir y validar modelos de inteligencia artificial, tienen una vida media, porque la realidad de los tratamientos cambia y uno puede entrenar en algo histórico que deja de ser representativo de la realidad actual. Así que, en resumen, les mostré varias cosas que se puede usar para automatizar procesos, extraer data a niveles grandes, controles de calidad y tener este concepto de que la forma que los algoritmos son construidos tienen cierto grado de caja negra y siempre lo van a tener, pero es importante tener conocimiento del contexto en que se generaron para saber cuándo estamos en riesgo de que ese modelo no esté funcionando o no esté cumpliendo la función que uno esperaba cuando lo diseñó. Y con eso, muchas gracias.